Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto es poder seguir compartiendo una enseñanza más del libro de Jueces, capítulo 17. Les ofrezco mis disculpas, me he atrasado en poder compartir este estudio, ya que he estado con síntomas moderados de lo que es el COVID-19 y mi voz no se escuchaba nada clara. Espero que hoy pueda escucharse mejor y que podamos aprender de este importante capítulo que nos habla mucho acerca de la decadencia moral y espiritual que enfrentamos en la actualidad. Es común escuchar sobre mensajes, entrevistas, aún manifestaciones acerca de lo que se debe o no se debe tomar como correcto o no correcto dentro de una sociedad. Y se habla mucho acerca de hacer lo que a uno le parece hacer y de tomar como correcto lo que uno piensa que es correcto. Pero saben, eso no es nuevo de este tiempo ni de nuestra sociedad. Desde tiempos antiguos, aquí en el capítulo 17 del libro de Jueces, podemos ver lo que pasó en una sociedad que, como dice Jueces 17:6, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cómo el hacer lo que bien le parece a uno viene a conducir a un camino de desenfreno, a un camino de perdición y de ruina, lastimosamente. Y nos dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Cierto, todos podemos hacer lo que nosotros pensemos que es lo correcto hacer en nuestros hogares y con nuestras familias, en nuestras vidas, pero debemos saber que todo lo que nosotros hagamos, aún en el interior de nuestros hogares y con nuestras propias vidas individuales, va a terminar teniendo un efecto en toda la sociedad. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el libro de Jueces capítulo 17. Precisamente esta historia se lleva a cabo dentro de un hogar, ahí en lo privado de un hogar. Y vamos a ver cómo esto va a repercutir en el capítulo 18, el día de mañana, en toda una nación. Esta historia trata de un hombre llamado Micaía. Este era un hombre perteneciente a la tribu de Efraín, cuya madre había logrado ahorrar una cuantiosa suma de siclos de plata. 1100 nos especifica la palabra. Y se sabe que con 10 siclos de plata podía ser suficiente cantidad para poder mantenerse durante un año. Así que podemos imaginarnos 1100 siclos de plata que esta mujer había logrado ahorrar. Resulta que esta gran cantidad de plata le es robada y al parecer ella profiere maldiciones hacia aquel quien robó su plata sin saber que había sido su propio hijo llamado Micaía. De alguna manera, Micaía decide revelar su culpa y se lo dice a su madre. Esta madre reacciona de una manera que creo que no es nada normal, ya que en ningún momento le reprende, ni le exhorta, ni siquiera le pide explicaciones. Simple y sencillamente lo bendice y lo hace usando el nombre de Jehová. Ella le hace saber que parte de este dinero es para hacer una imagen, por lo que 200 siclos de plata fueron dados a un fundidor, quien hizo esta imagen y fue puesto allí en la casa de Micaía. Micaía levantó un cierto tipo de altar dentro de su casa y lo hace tomando en cuenta los elementos que Dios había ordenado a su pueblo hacer, ya que mandó a hacer un efod
Recordemos que el efod era un delantal bordado primorosamente que venía compuesto de dos partes que cubría una la espalda y la otra el frente, que estaba unido por dos hombreras y un cinto. Este delantal debía ser portado por los sacerdotes para su servicio dentro del tabernáculo. El efod estaba unido por hombreras en las que se colocaban dos piedras de ónice y cada una de estas piedras tenía inscritos los nombres de las tribus. A un lado 6 tribus y al otro lado las otras 6 tribus. Esto simbolizaba que el sacerdote llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al presentarse delante de Dios. Así que con haber mandado hacer un efod y haber consagrado a uno de sus hijos, Micaía estaba verdaderamente instaurando una adoración casera que viene a sustituir la verdadera adoración a Dios. Esta era una versión totalmente falsificada de la adoración verdadera, hecha a la medida de Micaía y de su casa, de su madre, involucrando también a la siguiente generación, que era a su propio hijo. Así que aquí vemos cómo esa decadencia moral se está dando y se está gestando desde el interior de un hogar. Por supuesto, haciendo, como lo dice Jueces 17:6, cada uno lo que bien le parecía. Recordemos, cuando nosotros hacemos lo que cada uno de nosotros bien le parece, vamos a terminar haciendo las cosas totalmente equivocadas, fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se puede acomodar a nuestros propios deseos ni intereses. Es al contrario, nuestros deseos e intereses deben corresponder y deben alinearse a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, aunque no sea lo que nos parezca. Regresemos a la casa de Micaía. Así que esta casa se ha convertido en un altar prácticamente de adoración a dioses, ya que no solo mandó a hacer un efod, no solo consagró a su hijo, sino que hizo terafines. Terafines son pequeñas estatuas de dioses o amuletos para llamar la prosperidad, las riquezas y las bendiciones. Micaía podría pensar que estaba haciendo las cosas correctas, estaba siguiendo ciertos patrones instituidos por Dios, pero totalmente bajo motivaciones equivocadas. Les estaban dando forma de un Dios tallado de acuerdo a sus deseos, y toda la casa se involucró en ello. La casa de Micaía pasó a llamarse casa de dioses, como lo dice Jueces 17:5. Y podría ser que en algún momento Micaía no se haya sentido del todo cómodo con el hecho que su propio hijo había sido constituido por el mismo sacerdote, ya que él tenía conocimientos y sabía que el sacerdote debía provenir de la tribu de Leví, como lo hemos visto anteriormente. Y no calzaba el hecho que su propio hijo fuera el sacerdote. Pero, ¿cuántos sabemos que el enemigo va a propiciar que una tentación venga disfrazada de una necesidad? Micaía sentía la necesidad quizás de un levita siendo el sacerdote de esta casa de dioses. Sucedió que muy pronto un joven que provenía de Belén, que era levita y que por algún motivo no se sintió bien viviendo en Belén, o no encontró un lugar o no encontró cómo mantenerse en el ejercicio del sacerdocio, ya que era un levita, viene y llega a la casa de Micaía. No sabemos por qué este joven
dejó su lugar donde él estaba habitando y quizás donde estaba ejerciendo, podemos pensar que gran parte del pueblo ya no estaba adorando a Dios y quizás él ya no tenía cómo mantenerse, no tenía lo suficiente para vivir. Sin embargo, sí sabemos que este joven no tenía sus convicciones firmes ni su propósito bien definido en ser un sacerdote, un ministro al servicio de Dios, ya que fácilmente se deja convencer por Micaía de quedarse en este lugar y de ser el sacerdote en esta casa de dioses. Este joven levita tuvo la oportunidad de decir no, pudo haber continuado su viaje y quizás haber encontrado otra ciudad en donde ministrar al Dios verdadero. Sin embargo, decide hacer concesiones. Para Micaía, el tener un sacerdote que fuese levita era como legitimizar su casa de dioses, lo cual sabemos que era un argumento no válido. Sin embargo, en su mente era suficiente para justificarse él mismo y justificar sus acciones y la de toda su casa. Él estaba usando la imagen de este sacerdote como un amuleto, ya que en Jueces 17:13 vemos que él mismo dice: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Dios no es un amuleto y no podemos ver nada de lo que proviene de Dios como tal. Él es nuestro Dios y debemos obedecer sus mandamientos por amor, creyendo y conociendo de su amor, porque de esta manera sabremos que sus mandamientos no nos son gravosos, que sus mandamientos son para establecer un límite dentro de lo que es correcto y que va a traer el mayor provecho a nuestras vidas, impulsándonos a cumplir ese propósito por el cual fuimos formados, ya que solo eso va a traer realización en nuestras vidas. Aquí vemos a un Micaía tratando de acomodar piezas que no corresponden. El vacío dentro del corazón de Micaía solo puede llenarse por medio del acomodamiento de esa adoración total, verdadera a Dios, al igual que el vacío de cada uno de nuestros corazones. Todos tenemos necesidad de someternos, de tener devoción, de tener reverencia y de honrar a aquel a quien admiramos. Pero nuestro esfuerzo debe ser puesto en la dirección a admirar y exaltar a Dios, de manera que nuestra devoción y nuestra adoración sea únicamente a Él. Todo aquello en lo que nosotros posemos nuestra mirada, nuestros intereses, que dediquemos nuestro mayor tiempo, va a convertirse en lo que nosotros vamos a adorar. Micaía tenía sus afectos y sus miradas puestas en un Dios hecho a su medida, en un Dios que correspondía a satisfacer sus deseos, y no dedicó el tiempo, no dedicó el interés en verdaderamente deleitarse en la presencia del Dios único y verdadero, ya que si así hubiese sido, su casa se hubiese inclinado al Dios verdadero y no hubiera habido necesidad de hacer una paralela a la adoración central y verdadera de Dios, haciendo una paralela desde su propia casa. En esta historia vemos cómo convergen dos escenarios. Uno, el de la apostasía religiosa. Apostasía significa negar o renunciar a la fe. Obviamente, este joven que venía de camino de Belén había negado a su fe. Su corazón estaba muy lejos de confiar en el corazón de Dios.
Él en ningún momento opone resistencia ante la propuesta de Micaía de contratarlo y de pagarle por año y de aún darle su comida y darle su ropa. Él estuvo muy dispuesto a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente su corazón ya no estaba inclinado al corazón de Dios. Ciertamente sus intereses, su enfoque, sus afectos estaban totalmente inclinados hacia satisfacer necesidades materiales, tal vez necesidades de tener un nombre, de ser reconocido como alguien importante. Y al ver que podía satisfacer estas necesidades egoístas, por supuesto, en la casa de Micaía no le importó si esto tenía que ver con involucrarse en idolatría, en superstición, en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Segunda de Pedro 2 nos habla acerca de los falsos maestros y nos dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí claramente en 2 de Pedro 12 nos advierte de todos estos falsos profetas, falsos maestros que se acomodan de acuerdo a los intereses propios y hacen una mercadería de la palabra de Dios, como está sucediendo en este momento con Micaía, pero que también sucede en nuestra sociedad. Y se están acomodando muchas situaciones, muchas leyes, se están queriendo llevar al Congreso, leyes totalmente en contra de los designios de Dios, de lo que Él ha establecido en su palabra. Y esto, lastimosamente, viene a ser condenación para toda una nación. Así que si nosotros prestamos atención a Jueces 17, vemos dos situaciones que convergen para traer mayor distanciamiento de Dios. Una es en el centro de adoración, el templo, el tabernáculo, la iglesia, la comunidad de fe, como deseemos nosotros llamarle, debe estar centrada en una adoración verdadera a Dios, sin hacer ningún tipo de concesiones. Al igual que en nuestros hogares, debemos mantener valores y principios morales y espirituales que vayan de acuerdo a nuestra relación con Dios y nuestra decisión de obedecer y guardar sus mandamientos. Que en ningún momento hagamos concesiones a apostasías religiosas o a decadencias morales en nuestro hogar. Mantengamos nuestra mirada firme en Dios, que ninguna de las atracciones y de los placeres de este mundo hagan desviar nuestra mirada de lo único que es eterno y real, que es Dios mismo. Todo lo que vemos alrededor nuestro es temporal y pasajero. Sin embargo, Dios y su palabra permanecen para siempre y debemos anclar nuestros corazones al corazón de Dios, de modo que nuestro corazón vaya adquiriendo la talla y la fundición junto con ese corazón de Dios, y no tallas y fundiciones que vengan a conformar diosesíos que no existen, que no son reales, que no son permanentes, que el eslogan que se maneja en el mundo, que cada quien debe hacer lo que le plazca, sepamos que va en contra de la voluntad de Dios.
tenemos aquí en Jueces 17 el vivo ejemplo. Cada uno hacía lo que bien le parecía y esto dio lugar a apostasías religiosas, a decadencia moral, y vamos a ver cómo esto se va a desencadenar en una anarquía política que va a abrazar a toda una nación. Así que si queremos prevenir la decadencia total, la anarquía total de nuestra nación, debemos empezar por limpiar y recalibrar el enfoque de nuestras congregaciones y de nuestros hogares, de modo que pueda resultar en una nación temerosa de Dios, una nación que anhela seguir los caminos de Dios. Deleitémonos en el Señor y Él afirmará nuestros pasos. Así lo dice Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. No debemos hacer lo que bien nos parece a nosotros. Debemos hacer la voluntad de Dios. David hizo lo que le parecía bien cuando sostuvo relaciones con Betsabé y tuvo consecuencias de ruina. Adán y Eva hicieron lo que en ese momento les pareció bien, pero hubieron serias consecuencias ante desobedecer la voz de Dios. Aarón hizo lo que les pareció bien, hizo un becerro de oro, le pareció bien, porque el pueblo se lo estaba pidiendo. Sin embargo, hubieron grandes consecuencias también. Saúl hizo lo que le pareció bien, apartado de la palabra de Dios y escuchando sus deseos y los deseos del pueblo. Muchas personas encontramos en la Biblia hicieron lo que les pareció bien, apartados de la voluntad de Dios, y esto en ningún momento catalogó lo que hicieron como lo correcto. Tengamos mucho cuidado con hacer lo que nos parece bien, que no es la voluntad de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que toda esta palabra que nosotros degustamos cause un deleite y una satisfacción en nuestras vidas, de modo que no tengamos ninguna necesidad ni justifiquemos el buscar lo que solo en Dios hemos de poder encontrar. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, nada podemos hacer. Dios les bendiga, les amo mucho.